Pues volvemos con un podcast más de Impulsa Startup 2025 y esta vez la verdad que a mí particularmente me hace mucha ilusión entrevistar de nuevo a Carlos Puerta, que es uno de los fundadores de SEA Propulsion. Muchas gracias, Carlos, por estar de No, nuevo otra gracias a vez ti. Gracias a ti aquí por la invitación, Carlos. y esta vez colaborando a más con la Cámara de Comercio de Menorca y con un proyecto que yo creo que es muy necesario en la isla de Menorca, que es el impulsamiento de las startups menorquinas. Correcto. Es necesario impulsar las startups menorquinas, el emprendimiento, el talento. Es importante. Y yo creo que sobre todo en Menorca hay un toque especial que le damos a los proyectos de protección de los ecosistemas, del ambiente marino, de los proyectos que van enfocados a la descarbonización. Bueno, sin ir más lejos, pues venimos de la isla, hemos nacido en la isla que mejor se ha conservado incluso del Mediterráneo, me atrevería a decir, Sí, de lo mejor se totalmente. conserva el Mediterráneo. Entonces, desde pequeñitos se te infundan muchos esos valores de protección, de conservación, del oro líquido, ¿no? Que nos rodea la isla. Entonces, sí, sí, totalmente. Para entrar en tema, me gustaría saber un poco quién eres o quién sois los que componéis esa Propulsion y cómo nació este proyecto. Pues somos tres amigos de toda la vida, nacidos en Menorca, desde bien pequeñitos que nos conocemos. Tres socios nos conocemos desde los 3 años. Wow. Compartimos colegio desde los 3 años, compartimos momentos, compartimos viajes anuales entre la pandilla, o sea que nos conocemos desde hace mucho, mucho O tiempo. sea, que fue fácil, ¿no? Hacer la sinergia para juntaros y crear este proyecto. Y es fácil trabajar porque tenemos confianza. O Es muy sea, nos importante. podemos decir las cosas claramente y sin ir andando con rodeos y eso ayuda mucho a agilizar el proyecto. Y bueno, nos une el amor por el mar. Somos los tres cofundadores, tenemos un background bastante definido y bastante diverso. Somos dos técnicos y un emprendedor. Entonces, las tres patas se conjugan muy bien porque sin una de las tres patas el taburete nos aguantaría. Siempre digo lo mismo, ¿no? Entonces, nos complementamos muy bien con la experiencia de la mecánica náutica, con uno de los cofundadores. Luego, la parte del emprendimiento, de la estrategia, de la gestión, de la comunicación del proyecto. Y luego, por otro lado, vengo yo del sector de la automoción, donde he vivido la transformación, la transición de la combustión a la electrificación. Así que bueno, nos complementamos muy bien los tres cofundadores y ahora hemos añadido el financiero, que es el amigo nuestro de toda la vida. Entonces, Que es muy ya importante formamos también. Claro, claro, claro. Es indispensable, diría yo. Totalmente. Em, ¿Qué esperas generar con vuestro proyecto? ¿Y qué crees que puede aportar en vuestro sector? Porque es bastante revolucionario. Creo que sois pioneros a nivel mundial. Me acuerdo de la otra vez que estuvimos hablando, me comentasteis que sí que había algunas cosas, pero que vosotros lo teníais bastante avanzado. Y en España, yo creo que sois bastante pioneros. Sí, en España sobre todo. A ver, ¿qué pensamos generar? Sobre todo impacto. O sea, en un proyecto así necesitas atraer al cliente con impacto y luego, y no menos importante, es generar casos de éxito. O sea, vamos a centrarnos en los primeros clientes que estén satisfechos y que realmente sean casos de éxito, porque el mundo náutico es un mundo de boca a boca. Se conoce enseguida lo que el vecino de tu amarre está utilizando y tienes que cuidar muy bien a tu cliente. Eso en primer lugar. Y a partir de ahí, poquito a poco, consolidarnos en el mercado de España por cercanía, con algún punto de Europa con el que trabajaremos, idealmente Bélgica, Holanda, Italia, y luego poquito a poco ir expandiéndonos, ir creciendo, ¿no? ¿Y en qué nos diferenciamos? Pues principalmente en nuestro diseño, que aporta, aparte de una solución 0% emisiones, totalmente sostenible con el ecosistema, con el medio ambiente. Luego aportamos, sobre todo muy importante, confort y ergonomía, porque cuando convives en la zona de baño de la embarcación, lo que no quieres es un gran volumen, como el foraborda de toda la vida, de 100, 150 Sí. caballos, que te genera una gran molestia, un engorro.
y al final estás un poco eh, peleándote con él para entrar en el mar y salir. Entonces ahí hicimos mucho inciso en que el diseño de la arquitectura creciera en potencia en horizontal y no en vertical. Y esa es nuestra base de la patente internacional que estamos impulsando. Entonces eso será el factor diferencial, que además es una patente que estamos introduciendo en Japón, China, Estados Unidos y en Europa con patente concedida. Y eso es nuestro valor diferencial, sobre todo en España, que somos, me atrevería a decir, uno de los pocos, uno de los dos, tres fabricantes de propulsores eléctricos para el sector náutico, eléctricos de fuera borda, y a nivel europeo y mundial, uno de los pocos que ofrece una visión totalmente diferente, por no decir el único. Tenemos tenemos detectado un competidor directo que fabrica propulsores eléctricos fuera borda, que está en el Reino Unido. Pero aparte de él, una línea baja de diseño, no hay nadie que se haya lanzado a desarrollar. A cerrarlo. Antes de entrar en la segunda parte, que es la parte de las preguntas de los compañeros, em, has comentado lo de la patente. ¿Cómo es? O sea, hacer una patente en España sí que, vale, es más o menos relativamente fácil, pero hacer una patente a nivel europeo e internacional se complica bastante ¿o no? Bueno, desde un primer momento lo que nosotros hacemos es un análisis previo para ver si, bueno, se hace un estudio y se analiza si hay alguna otra patente, algún otro diseño que se ha protegido y que copia o más bien que el nuestro va a copiar algunas de las reclamaciones que esa patente ha hecho. ¿No? Y para que me entiendas, pues por ejemplo, si un sistema tiene una reclamación que es, pues coloco el motor de esta manera, saco una serie de engranajes y conexiones cónicas, pues esos son reclamaciones que vienen en cascada. Primero se hace un análisis de todo lo que hay en el mercado. Cuando ese análisis arroja un resultado positivo, ya puedes seguir adelante. Si ese resultado no es positivo, tienes que reformularlo para encajar bien en el mercado de las patentes. Y tú, pues, puedes decidir si la patente va direccionada a únicamente Europa o a nivel internacional. Nosotros de primeras dijimos, vamos a analizar sobre todo Estados Unidos, Europa y Japón. Luego China vino después. Pero de una primera instancia se hace el análisis prácticamente completo, a no ser que sea algo que, pues en el sector de las baterías, imagino, está muy Me masificado en imagino. cuanto a patentes y tienes que ir muy bien, con mucho detalle y con mucho esmero, ¿no? Pero aquí desde un primer momento obtuvimos una máxima valoración por parte de la Oficina Europea de Patentes y nos dio el check para seguir con patente PCT internacional para ir a los países que nosotros eligiéramos. Y nos fuimos a Unión Europea porque venimos de Unión Europea, obviamente teníamos Lógicamente, lógicamente. que patentar aquí, pero Estados Unidos es muy importante porque tiene el 50% del mercado mundial de fuera bordas. El 50%. Tal y como suena. 50% es brutal. Wow. Y en Japón, porque en Japón ya se fabrican, pues por tradición, los grandes, vienen de ahí los grandes fabricantes de fuera borda como Yamaha y Honda, ¿no? Entonces tenía mucho sentido estas regiones mundiales. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a ver la entrevista, a ver, escuchar la entrevista del anterior invitado, que es Tony Mercatal de GoWork. Os dejo con el vídeo, pero vemos en un par de segundos. Pues mi pregunta sería, ¿qué es aquella lección que han aprendido que solo podrían aprendido en el proceso de crear una startup? Pues tras ver la pregunta de Tony Mercadal, uno de los cofundadores de GoWork, ¿qué piensas, Carlos? ¿De qué lección has aprendido creando la startup? O sea, ¿qué lección has, como bien comentaba él, la lección que no hubieses aprendido si no hubieses creado una startup? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Qué he aprendido? Eh, pues que hay que tener resiliencia, hay que tener perseverancia y hay que saber aprender cada día. O sea,
ser muy crítico con uno mismo y, y tratar de no tener una visión de no, tiene que ser por aquí. No, trata de aprender con todo lo que te dicen, con todo, ves construyendo, porque es muy importante. Pero una startup, de hecho, una startup se nutre de eso. O sea, se nutre de poder tener flexibilidad rápida para los cambios. Entonces, tienes que estar abierto a poder reformularlo todo en base a lo que te van diciendo un poco todos, ¿no? Tanto asesores, que es muy importante rodearte de gente que sepa esto también, muy, muy importante, que obviamente no lo vas a saber hacer todo, entonces necesitas que hayan advisors, que hayan asesores, colaboradores, socios, obviamente, y sobre todo ir reconstruyendo el speech día a día. De hecho, es que al final una startup va rehaciendo su deck y su pitch casi casi cada mes. O Es que es diariamente muchas natural. veces. Claro, claro. Y quien no lo hace, o sea, no sé, replantéatelo. Claro, Sí, sí. claro. Has mencionado que relacionarse con gente buena y también has dicho otra palabra que el pitch. El día 29 hay el Demo Day en los cines Moes Negra de Ciudadela. Eh, ¿Qué sensación tienes? Y no sé si serás tú el que vas a estar en el escenario o va a ser alguno de tus compañeros. No, voy a estar yo. Voy a estar yo. Y bueno, recientemente he vivido en los premios móvil. Sí, recientemente he vivido en los premios móvil hacer un pitch de 3 minutos en el que, ostras, detrás tienes una pantalla en el que hay una cuenta regresiva. Y delante en el escenario, de hecho, también teníamos una pantallita donde había la cuenta regresiva y vas mirando que no se te acabara el tiempo. Entonces, justamente vengo de hacer el pitch de 3 minutos y, y bueno, hemos ganado, ¿no? Hemos quedado en primer lugar, Ostras, hemos ganado el premio móvil. felicidades. Mira, esto no lo sabía. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Me lo guardaba para aquí. Fan número- exclusiva. Y no, y ha sido una muy grata sorpresa para nosotros Estás enhorabuena. y realmente ya el premio es formar parte de los finalistas, haber sido seleccionado como finalistas y salir allí, vivir la experiencia y, bueno, y tener que explicar tu pitch, que ha sido toda una experiencia. Yo lo he hecho sin soporte gráfico y voy a más o menos repetir la misma fórmula. Y bueno, al final yo vengo bueno, de tener un poco de nervios, obviamente, esto creo que todo el mundo lo tenemos. Con la práctica acabas entrenándolo, más bien, no acabas nunca de Sie- perderlos, porque Siempre siempre los tienes nervios los nerviosillos te dan esos que esa te salen. Sí, chispilla, sí, sí, ¿no? sí. Esa chispilla ay, joder, qué guay. Pues eso todavía lo tengo, gracias a Dios, porque si no diría, "Uf, qué aburrimiento". Eso todavía lo tengo y lo voy entrenando poco a poco. Y lo que me ayuda mucho es a entrenar muy bien el pitch, a prácticamente sabérmelo de pe a pa. Y aunque te trabes con alguna palabra, reenganchas con la siguiente fase, con la siguiente frase del speech. O sea que más o menos voy a seguir la misma fórmula. Porque me surge una duda. Cuando preparas el pitch, utilizas mucha gente está enfrente de un espejo, otra gente va hablando por la habitación. ¿Cómo lo preparas tú? ¿Haces un mix o completamente diferente? Bueno, yo sobre todo voy practicándolo durante el día a día, cuando me voy a dormir, cuando llevo a los niños al cole, en el coche. eh, Como pasas rato en el coche, pues voy haciéndolo, como son 3 minutos, voy practicándolo en diferentes momentos. Y una cosa muy, muy interesante que me dijeron es, practícalo con alguien que tengas delante mirándote. Porque normalmente, claro, normalmente cuando tienes gente delante mirando, conectas con la persona y esperas una acción recíproca. Y esperas que esa persona te responda. Y no, estás haciendo un pitch. Tienes que explicarlo todo, ¿no? Tienes que entrenar también con gente delante que te está mirando, que está haciendo diferentes reacciones, no siempre asintiendo, porque también buscas que la otra persona esté asintiendo y tú sientes, ostras, que el mensaje está llegando. Pero ¿y si la Claro. otra persona no te está mirando siquiera, está mirando al móvil y tú tratas de buscar las miradas cómplices, ¿no? Entonces,
hay que practicar el pitch de muchas maneras. Obviamente también grabándote, me he grabado varias veces con la grabadora, por ejemplo, grabándote en vídeo, es muy buena esa, mirándote al espejo también, pero sobre todo, con gente que te esté mirando y conectando con ellas para emitir el pitch, para dejárselo. Es que es muy importante el lenguaje corporal, es tan o más o sea, tiene más importancia que lo que decimos realmente, o sea, con las palabras, muchas veces. Correcto, correcto. Y Y además, cuando sí, sales delante de tanto público, que en este caso fue 200 personas que había de público en la Tabacalera, que es un centro de actos, claro, tienes que explicar con las manos, tener una postura que o sea, centres la atención, pero no la descentres haciendo muchas cosas con las manos o moviéndote por el escenario. Y es que tuvimos una asesora bueno, que fue la caña, porque además ha estado formando a gente, a políticos, para dar sus discursos, ¿no? Y ya eso fue me tan imagino. didáctico, tan interesante, tan bueno para ese proceso, para ese momento. Así que sí, sí, es súper importante, súper. Pues vamos a coger estos tips y vamos a ir cerrando ya la entrevista. Que creo que te haré una entrevista más larga porque tienes muchas cosas que explicar, que esto es un formato bastante corto para Tengo que el Impulsa explicarte Startup. hacia dónde vamos, Carlos. Por eso, por Tenemos eso, que hablar de muchas por cosas. eso. Igual el día 29 hacemos algo juntos. Venga, claro, sí, sí. Para ir cerrando, me gustaría que formules una pregunta al siguiente invitado que pasará por estos micros. Pues mi pregunta iría enfocada a los inversores. ¿Cómo vas a captar la atención de los inversores? Ostras, esta es muy buena, ¿eh? Sí. ¿Cómo, sí, cómo enamorarás al inversor? ¿De Esto qué me ha gustado manera? mucho. Eso me ha gustado. Enamorar al inversor, eso me ha gustado mucho. Eso es. Qué Eso es buena porque, pregunta. ostras, el pitch es una de las partes, pero luego tienes que irte a hablar con él, a explicarte el business plan en 5 minutitos o 10, no sé, igual luego conectas un poco más, ¿no? Pero ¿cómo vas a generar esa chispa? Vale, Carlos, pues nos quedamos con esta pregunta que se la trasladaremos al siguiente invitado. Y nada, darte las gracias. Nos vemos el día 29 en Mos Negros, en el Cines de Ciudadela, y desearte mucha suerte. Nos vemos el día 29 en Ciudadela. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Pues nada, cerramos el podcast de Impulsa Startup de hoy y volvemos el próximo día con más entrevistas, que todavía nos quedan unas cuantas. Muchas gracias y nos vemos.